Bienvenido a una hora de datos curiosos y hechos insólitos. Antes de arrancar, dale like, suscríbete a Zarpado y activa la campanita. ¡Vamos! En Dubái, la matrícula 7 fue subastada por $15 millones, estableciendo un récord mundial. Las matrículas con pocos caracteres son consideradas un símbolo de lujo y estatus extremo en ese país. Cuantos menos dígitos tiene una placa, más exclusiva y codiciada resulta. Un número en una chapa, literalmente más valioso que la mayoría de los autos. Las nadadoras artísticas usan grenetina para fijar sus peinados durante las competencias. Esta sustancia resistente al agua mantiene cada detalle intacto, aunque estén completamente sumergidas durante las rutinas. Así pueden concentrarse en la coreografía sin preocuparse por el cabello. Una solución centenaria para un problema muy moderno. Las palomitas de maíz explotan porque el interior del grano contiene una pequeña cantidad de agua. Al calentarse, esa agua se convierte en vapor y genera una presión que el grano no puede contener, provocando la explosión. El resultado es la esponjosa textura que conocemos. Sin esa humedad interna, no habría palomitas. La casa de Guillermo del Toro en Los Ángeles es literalmente un museo del terror privado. Está repleta de figuras de cine, objetos macabros, estatuas y recuerdos de sus películas más icónicas, como El laberinto del fauno y La forma del agua. La vivienda refleja su obsesión por lo oscuro y lo extraño. Un tour por su mente, habitación por habitación. En algunos países como India, se venden prótesis dentales fabricadas con dientes humanos extraídos de cementerios. El proceso implica limpiar y reutilizar las piezas dentales para quienes no pueden costear tratamientos convencionales. Es una solución económica, pero profundamente polémica. Un mercado que existe en los márgenes de la odontología formal. El marinero polaco Frank Fiegel inspiró la creación de Popeye el Marino, diseñado por el C. Chrysler Segar en 1929. Fiegel era conocido por su contextura física imponente, su pipa y sus peleas callejeras en el pueblo de Chester, Illinois. Segar lo frecuentó durante años antes de transformarlo en caricatura. El Hawa Mahal, o Palacio de los Vientos, en Jaipur, India, fue construido en 1799 y tiene 953 pequeñas ventanas llamadas jarokas. Fueron diseñadas para que las mujeres de la realeza pudieran observar la vida en la ciudad sin ser vistas desde afuera. Su forma de 5 pisos imita la corona del dios Krishna. El experimento del volcán de dicromato de amonio es una demostración química que simula una erupción real. Al calentar la sustancia, se descompone liberando gases y generando una lava naranja y negra que crece sobre sí misma. Es una reacción redox violenta usada en clases de química por su impacto visual. Espectacular pero peligrosa. Debe manejarse con equipo de protección. Las nubes Arcus son formaciones bajas y alargadas que se presentan como un rodillo horizontal frente a las tormentas severas. Su aspecto dramático y oscuro las hace fácilmente reconocibles y suelen preceder a fuertes lluvias, vientos o granizo. Son básicamente la pantalla de apertura de una tormenta intensa, una señal visual de la naturaleza que dice claramente, ¡corre! El rompehielos nuclear Yamal es un buque ruso capaz de romper hielo de hasta 2 metros con 50 centímetros de grosor sin detenerse. Funciona con energía nuclear, lo que le permite operar de forma autónoma por meses sin reabastecerse. Es esencial para mantener abiertas las rutas marítimas árticas durante el invierno, uno de los barcos más poderosos jamás construidos. El pez saltarín del fango puede caminar sobre tierra firme usando sus aletas como patas improvisadas. Esta adaptación le permite moverse entre charcos en busca de alimento cuando el agua escasea y puede respirar aire directamente a través de la piel húmeda. Es básicamente un pez que decidió explorar el mundo terrestre. En Singapur, existe una máquina expendedora de autos de 15 pisos de altura que entrega Ferraris, Lamborghinis y otros vehículos de lujo mediante una pantalla táctil.
El comprador selecciona el modelo y en minutos el auto baja mecánicamente hasta el nivel de retiro. Combina automatización con exclusividad de una manera nunca antes vista. El vending machine llevado a su extremo más absurdo. La Feria de San Fermín en Pamplona, España, es mundialmente famosa por sus encierros, en los que miles de personas corren delante de toros por las calles del casco histórico cada mes de julio. El evento dura 8 días e incluye corridas, desfiles y el famoso chupinazo que da inicio a las celebraciones. Fue popularizado globalmente por la novela de Hemingway. La madera de agar proviene del árbol Aquilaria y solo produce su aroma característico cuando es infectada por un hongo específico. Esa infección genera una resina oscura y dulce extremadamente valorada en la industria de perfumería de lujo. Es una de las materias primas naturales más caras del mundo, superando en precio por gramo al oro. Las nutrias marinas son uno de los pocos mamíferos que utilizan herramientas de forma habitual. Llevan una piedra favorita debajo del brazo mientras nadan y la usan para golpear moluscos y abrirlos sobre su pecho flotante. Algunas incluso guardan la misma piedra durante años, un animal que eligió la roca como cubiertos personales. Nick Vujicic nació con el síndrome de tetra amelia, una condición que le impide tener brazos y piernas, pero ha dedicado su vida a dar conferencias motivacionales en más de 60 países. Su organización ayuda a personas con discapacidades y víctimas de bullying en todo el mundo. Se casó, tuvo hijos y aprendió a surfear, nadar y jugar al golf. Antes de la invención de los relojes mecánicos, las personas usaban velas marcadas para medir el tiempo. Cada sección representaba una hora y se podía estimar la hora según cuánta cera quedaba. Este método era popular en la Edad Media y fue esencial para monasterios que necesitaban precisión en sus rezos. El fuego como reloj, funcional, hasta que llegaba el viento. El rey de corazones es el único rey de una baraja de cartas sin bigote, fruto de un error de impresión ocurrido en el siglo XV. El fallo se propagó a todas las ediciones posteriores y nadie lo corrigió, convirtiéndolo en una característica permanente y distintiva. El efecto Mpemba describe el fenómeno por el cual el agua caliente puede congelarse más rápido que el agua fría en ciertas condiciones. El fenómeno lleva el nombre del estudiante tanzano Erasto Mpemba, quien lo observó al hacer helados en 1963. El artista alemán Niklas Castello exhibió en Central Park en el año 2022 una escultura de un cubo de oro puro de 24 quilates con un valor de $11.700.000. La obra invita a reflexionar sobre el valor del arte frente al valor del material. La Inca Kola peruana desafía a Coca-Cola en su propio mercado, y en Perú lleva décadas siendo la bebida más vendida del país. Su sabor único, basado en la hierba luisa, y su color amarillo brillante la convirtieron en un símbolo de identidad nacional. Los espejos bidireccionales tienen un truco para detectarlos a simple vista. Basta con apoyar la uña directamente contra el vidrio. Si hay un espacio entre la uña y su reflejo, es un espejo normal. Si la uña toca directamente su imagen, es bidireccional y hay alguien del otro lado. La isla Mackinac en Michigan tiene los autos prohibidos desde 1898. Los residentes y turistas se desplazan a pie, en bicicleta o en carruajes tirados por caballos en todo momento. La isla tiene alrededor de 500 habitantes permanentes y recibe en verano cerca de 1 millón de visitantes. Un lugar donde el siglo XX nunca llegó del todo. La luna no produce luz propia, solo refleja entre el 3 y el 12% de la luz solar que recibe. Su proximidad a la Tierra es lo que hace que parezca tan brillante, especialmente en luna llena. La superficie lunar es en realidad tan oscura como el asfalto. Algunas vacas tienen un orificio permanente en el costado llamado fístula ruminal, colocado quirúrgicamente por investigadores. A través de él, los científicos pueden introducir la mano directamente en el rumen para estudiar la digestión en tiempo real, mejorar las dietas del ganado y reducir las emisiones de metano.
La vaca sigue siendo completamente funcional, una ventana literal al interior de un estómago. Kevin Piet, un tenista en silla de ruedas, usó un exoesqueleto robótico para caminar por primera vez en más de 20 años durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde portó la antorcha olímpica. El dispositivo traduce señales nerviosas en movimientos coordinados de las piernas. Fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia. En Cozumel, México, el Atlantis Submarines ofrece un tour turístico a 30 metros de profundidad en un submarino de pasajeros. Los turistas pueden observar arrecifes de coral y un barco hundido sin necesidad de bucear ni mojarse. Es una de las atracciones submarinas más visitadas del Caribe. Ver el fondo del mar desde una ventanilla con aire acondicionado. El tren Dr. Yellow en Japón es un tren de inspección de vías que viaja a hasta 443 km por hora por las rutas del Shinkansen para detectar irregularidades en la infraestructura. No transporta pasajeros y sus apariciones son tan infrecuentes que los japoneses lo consideran un símbolo de buena suerte verlo. La inteligencia artificial animó a la Mona Lisa, permitiéndole girar la cabeza, mover los ojos y reaccionar como si fuera un personaje real. La tecnología usada analiza puntos clave del rostro en la pintura y genera animaciones tridimensionales que respetan las proporciones originales. El resultado fue tan realista que generó debate sobre los límites del arte digital. El Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid tiene un campo retráctil que se aleja bajo las gradas cuando el estadio alberga conciertos o eventos sin necesidad de dañar el césped. El sistema es comparable en concepto al que se usaba en el Coliseo Romano para transformar el espacio entre espectáculos. Tarda 45 minutos en completar el movimiento. La tecnología Brain Computer Interface desarrollada por Meta permite escribir texto usando solo el pensamiento mediante sensores de magnetoencefalografía y electroencefalografía. Actualmente, alcanza una precisión del 80% y promete revolucionar la comunicación para personas con parálisis severa. Funciona captando las señales eléctricas que el cerebro genera al imaginar movimientos de los dedos. David García, un pizzero guatemalteco, cocina pizzas directamente sobre la lava del volcán Pacaya, aprovechando el calor natural que emana de las grietas activas. La temperatura superficial alcanza los 400 grados Celsius en algunas zonas. El proceso tarda apenas unos minutos y la pizza queda cocinada de forma completamente orgánica. Una pizzería sin cocina, sin gas y sin electricidad, solo volcán. Las Fallas de Valencia son un festival en el que se construyen durante meses enormes esculturas de cartón y madera que representan escenas satíricas de la actualidad política y cultural. El último día del festival, en una ceremonia llamada La Cremà, todas las esculturas son quemadas simultáneamente en la calle con pirotecnia. El espectáculo de fuego es visible desde varios kilómetros. Joe Whale, conocido como el Doodle Boy, comenzó a colaborar con marcas como Nike, Disney y Nintendo cuando tenía apenas 9 años. Su estilo de ilustración surrealista y lleno de detalles llamó la atención de marcas internacionales que lo contactaron para proyectos especiales. Hoy es considerado uno de los artistas jóvenes más talentosos del mundo. Ash Ketchum, el protagonista de Pokémon, capturó un total de 63 criaturas distintas a lo largo de toda la serie animada, incluyendo a su fiel Pikachu y a Charizard, uno de los más poderosos. Durante 25 años de saga, pasó por 8 regiones distintas del mundo Pokémon. La marca Kawasaki desarrolló Vex, un robot con forma de caballo diseñado para simular el movimiento y la locomoción de un equino real. Se utiliza en investigaciones biomecánicas y tiene aplicaciones potenciales en rehabilitación física y transporte de carga en terrenos irregulares. El robot puede caminar, trotar y galopar con una fluidez sorprendente. El Nutri Chicken Cream es un postre viral creado por la chef Cynthia Wong, que simula visualmente un trozo de pollo frito. Está hecho de helado sabor waffle cubierto con chocolate blanco y cornflakes que imitan el empanado.
Al probarlo, el sabor es completamente dulce, aunque la apariencia engaña absolutamente. El robot más pequeño del mundo es una mini hélice que vuela gracias a un campo magnético externo en lugar de baterías. Este avance abre posibilidades para robots microscópicos capaces de moverse dentro del cuerpo humano para diagnóstico o entrega de medicamentos. Es tan pequeño que es visible a simple vista, pero apenas. La robótica entrando al mismo espacio que las bacterias. Russ Cook, un atleta británico, completó 387 maratones en solo 352 días, cruzando el continente africano de sur a norte. Enfrentó calor extremo, humedad agotadora y caminos imposibles sin abandonar. Con su hazaña recaudó casi $300,000 para organizaciones benéficas que combaten la pobreza y enfermedades en África. En Bogotá, Colombia, existe un Airbnb temático llamado Simpsonlandia, donde los huéspedes duermen en habitaciones decoradas como las de Bart, Lisa y otros personajes de la serie. Tiene réplicas exactas del salón, la cocina y los dormitorios de la casa de Springfield. Se convirtió en destino obligado para los fanáticos de la serie. Una casa de dibujos animados hecha realidad. Las nubes lenticulares se forman sobre montañas y tienen una forma perfectamente ovalada y lisa que se confunde fácilmente con ovnis. Son estacionarias y permanecen fijas en el mismo punto mientras el viento las atraviesa. No llueven ni generan tormentas, pero engañan visualmente de forma notable. El Festival Internacional del Globo en León, Guanajuato, es considerado el festival de globos aerostáticos más grande de América Latina. Se realiza cada año en noviembre y atrae a decenas de miles de visitantes de todo el mundo. El cielo de León se llena de cientos de globos de todos los tamaños y colores durante varios días. En el Parque Tompkins Square de Nueva York se celebra cada Halloween el desfile de perros disfrazados más famoso del mundo. Cientos de canes y sus dueños compiten con trajes que van desde personajes de terror hasta figuras pop icónicas. Hay premios para las mejores categorías y el evento atrae miles de espectadores. El Museo Corpus en los Países Bajos permite a los visitantes recorrer el interior de una réplica gigante del cuerpo humano. Usando tecnología avanzada y efectos especiales, los asistentes pueden caminar por el interior de órganos, escuchar el latido del corazón desde adentro y ver en tiempo real cómo funcionan los sistemas vitales. El pisado de uvas es una tradición vinícola que aún persiste en algunas bodegas artesanales. Pisar las uvas con los pies descalzos permite que el jugo se libere lentamente sin romper las semillas, lo que podría amargar el vino. Algunos enólogos defienden que el toque humano produce vinos con características imposibles de replicar mecánicamente. Los aretes inspirados en comida, como churros, sushi o pizza, son una tendencia artesanal en auge. Se fabrican a mano en miniatura y parecen recién horneados, aunque están hechos de arcilla polimérica pintada con detalle. Son tan realistas que en fotos parecen comida real. Una forma de llevar tus platillos favoritos sin riesgo de engordar. Un artista japonés creó un anillo, cuya piedra central está hecha de sus propias uñas recolectadas durante un año. El trabajo reflexiona sobre los límites de lo que consideramos precioso y la relación entre el cuerpo, el tiempo y la creatividad. La pieza fue exhibida en galerías de arte contemporáneo, arte que literalmente viene de dentro. El BioOrb es una esfera de vidrio que contiene plancton bioluminiscente vivo. Al agitarla o exponerla a la oscuridad, los microorganismos producen un resplandor azul natural, sin baterías ni cables. La luz viene de la actividad bioquímica de los organismos y puede durar varios meses con el cuidado adecuado. Una galaxia de bolsillo que funciona con vida real. El edificio Sphere en Las Vegas es una cúpula de pantallas LED de 112 metros de altura cubierta por 160,000 metros cuadrados de superficie luminosa. Desde afuera puede convertirse en un ojo gigante, un planeta o una bola de fuego visible desde kilómetros. Las lentillas de realidad aumentada desarrolladas por Mojo Vision tienen pantallas integradas dentro de un lente del tamaño de uno convencional.
proyectan información directamente sobre el campo visual del usuario sin necesidad de un dispositivo externo. Los prototipos actuales pueden mostrar estadísticas en tiempo real, mapas o mensajes, mientras el usuario ve el mundo a través de ellas. En la lucha libre mexicana, los luchadores enmascarados son un símbolo cultural que va mucho más allá del deporte. La máscara es considerada sagrada y perderla en combate, en la llamada apuesta de máscara contra máscara, es una de las derrotas más deshonrosas que puede vivir un luchador. Muchos nunca la han perdido en carreras de décadas. Sincronizadas desde dentro del agua. Las nadadoras artísticas entrenan para contener la respiración durante los movimientos más complejos de sus rutinas. Algunas secuencias bajo el agua duran más de 40 segundos sin respirar mientras ejecutan figuras precisas. Sus cuerpos no tocan el fondo de la piscina en ningún momento. Un deporte que combina atletismo extremo con arte escénico. En Singapur, la fe en la deidad del templo. Sillada Ren es tan fuerte entre los locales que algunos comerciantes del barrio dejan su mercadería expuesta sin candados ni rejas. El templo es un punto neurálgico de devoción, y la creencia popular sostiene que el dios cuida de la zona y de quienes viven en ella. Aunque pasó a la historia como el rey del rock and roll, lo cierto es que Elvis Presley jamás dio un concierto fuera de América del Norte. Tuvo todas las puertas abiertas para girar por el mundo, pero prefirió mantener su carrera dentro de Estados Unidos y Canadá. El pulpo Dumbo es uno de los habitantes más curiosos de las profundidades marinas. Debe su nombre a las dos aletas con forma de oreja que sobresalen a los costados de su cabeza, exactamente como el elefantito de Disney. Esas estructuras membranosas, que parecen un detalle estético, son en realidad lo que le permite nadar y maniobrar en aguas profundas. El 29 de julio de 1981, la boda entre la princesa Diana y el príncipe Carlos detuvo al mundo. Más de 750 millones de personas la siguieron por televisión y miles más se agolparon en las calles de Londres. La unión simbolizaba tradición, romance y un nuevo aire para la monarquía británica. El vestido de Diana, además, se transformó en uno de los más célebres de la historia de la moda. En Japón está el puente Eshima Ohashi, que muchos llaman el puente montaña rusa por su pendiente brutal. Mide alrededor de 1,7 kilómetros y se eleva 44 metros sobre el agua, una combinación que lo convirtió en un ícono visual. Cruzarlo no es solo ir de una ciudad a otra, es una experiencia panorámica. Brad Pitt es dueño del Chateau Miraval, una bodega ubicada en plena Provenza francesa, donde elabora vino rosado junto a la familia Perrin. Esta familia carga con siglos de tradición vitivinícola y fue clave en el éxito de la marca. Su rosado más famoso es elogiado por críticos y consumidores por su elegancia, frescura y equilibrio. En lo profundo de la selva amazónica vive el huacarí, un primate inconfundible por su cabeza pelada y de un rojo intenso, lo que le ganó el apodo de mono calvo. Se piensa que la falta de pelo en esa zona lo ayuda a regular la temperatura en un entorno tan caluroso y húmedo como el suyo. Ryan Reynolds adquirió en 2018 una participación en la marca de Ginebra Aviation Gin y se convirtió en su rostro principal. Con campañas publicitarias cargadas de humor, ironía y autoparodia, transformó a Aviation en una de las opciones premium más reconocidas dentro del universo de las bebidas espirituosas. El esturión beluga albino, una especie rarísima del mar Caspio, es la fuente del caviar almas, considerado uno de los manjares más exclusivos del planeta. Como el animal es difícil de hallar y su producción mínima, el kilo puede costar desde varios miles hasta decenas de miles de dólares, ubicándolo entre los alimentos más caros del mundo. La amistad entre Jennifer Aniston y Courtney Cox empezó en el set de Friends y nunca se rompió. Tan estrecha fue la relación que Aniston terminó siendo madrina de Coco Arquette, la hija de Cox. La avispa parasitaria Dicopomorpha echmepterygis, originaria de Costa Rica, ostenta el récord de insecto más pequeño del mundo. Los machos adultos miden apenas 0,139 milímetros,
una cifra tan diminuta que resulta casi imposible imaginarla a simple vista. En las aguas cristalinas de Nassau, en las Bahamas, descansa la escultura submarina más grande del mundo, Ocean Atlas. La obra, creada por el artista británico Jason de Caires Taylor, representa a una joven bahameña que sostiene el techo del océano sobre sus hombros, una metáfora de la responsabilidad humana hacia los ecosistemas marinos. Mide más de 5 metros de alto, pesa más de 60 toneladas y reposa a unos 5 metros de profundidad. Mientras la mayoría de los mamíferos lleva embarazos largos, la zarigüeya de Virginia tiene uno de los más cortos de la naturaleza, apenas 12 días. Las crías nacen tan diminutas y poco formadas que su desarrollo se completa después, dentro del marsupio de la madre. En el norte de Escocia, entre las islas de Westray y Papa Westray, opera el vuelo comercial más corto del planeta, según el récord Guinness. La aerolínea Loganair recorre apenas 2,7 kilómetros en un trayecto que dura, en promedio, 1 minuto y 20 segundos. El gato manul es uno de los felinos más singulares que existen. Su cuerpo robusto y su pelaje denso lo equipan para enfrentar el frío extremo, mientras que sus ojos enormes y redondos están preparados para ver de noche. Habita las estepas y montañas de Asia Central, donde se mueve casi como una sombra. En la frontera entre Estados Unidos y Canadá, hay una biblioteca dividida literalmente en dos, la Haskell Free Library and Opera House. Una parte del edificio está en Vermont y la otra en Quebec, separadas por una línea negra pintada en el piso que marca la frontera internacional. La mantis religiosa tiene una de las costumbres de apareamiento más siniestras del reino animal. En algunos casos, después de la cópula, la hembra se come al macho. Su nombre, en cambio, viene de algo mucho más sereno: la postura de sus patas delanteras, que parecen unidas en oración. En los Países Bajos todavía se conservan alrededor de 1000 molinos de viento, vestigios de un pasado en el que estos gigantes movían toda la economía rural. Hoy muchos están concentrados en sitios pintorescos como Saint-Séchans o Kinderdijk, donde funcionan como atracciones turísticas y en algunos casos siguen moliendo grano o generando energía. El Tiffany Diamond es uno de los diamantes amarillos más célebres del mundo. Pesa 128,54 quilates. Fue extraído en las minas de Kimberley, Sudáfrica, en 1877 y solo se ha visto en público en muy contadas ocasiones, lúcido por figuras como Audrey Hepburn en las fotos promocionales de Desayuno con Diamantes y Lady Gaga en los Oscar de 2019. El camello bactriano es el único miembro de la familia de los camellos que tiene 2 jorobas en lugar de una. Esa doble joroba almacena reservas de grasa que le permiten aguantar semanas enteras sin agua, una ventaja decisiva en los climas más hostiles. La estación Chhatrapati Shivaji Maharaj, en Mumbai, es uno de los nudos ferroviarios más complejos del mundo. El volumen de información que maneja es tan grande que sus tableros horarios parecen un laberinto, sobre todo para los pasajeros que intentan ubicar su tren entre el caos de la hora pico. En el archipiélago noruego de Svalbard, los osos polares son más numerosos que las personas. Por eso, la legislación local exige que cualquier visitante que se aleje de las zonas pobladas lleve un arma de fuego, no para cazar, sino como medida de seguridad ante un eventual encuentro. En la pequeña isla escocesa de Staffa se esconde la cueva de Fingal, famosa por sus columnas de basalto hexagonales. Su acústica natural es tan particular que el rumor de las olas se transforma en una especie de melodía. Esa atmósfera fue lo que inspiró a Felix Mendelssohn a componer la obertura La Gruta de Fingal. En Perú, en lo alto de una montaña de la región Amazonas, se levanta Cuelap, una ciudadela preincaica construida por la cultura Chachapoyas. Aunque es más extensa que Machu Picchu, casi nadie la conoce. Sus enormes murallas de piedra rodean cientos de estructuras circulares y rectangulares. La bahía de Halong, en Vietnam,
Es un archipiélago kárstico formado por miles de islas e islotes con formas imposibles. Muchas de ellas están huecas por dentro, lo que dio origen a una red de cuevas naturales que se pueden recorrer. Los pingüinos emperador protagonizan algunas de las migraciones más extremas del reino animal. Para llegar a sus zonas de reproducción, ciertas colonias caminan más de 100 kilómetros desde el océano hasta el lugar de anidación. El calamar gigante figura entre los invertebrados más enormes que existen, con ejemplares que llegan a medir hasta 13 metros. Tiene los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de platos, pero como vive en las profundidades del océano, sigue siendo en gran parte un misterio para la ciencia. El colibrí abeja es el ave más pequeña del mundo, mide entre 5 y 6 centímetros. Sus alas baten hasta 80 veces por segundo y le permiten volar hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo y de costado. Su metabolismo es tan acelerado que necesita alimentarse casi sin parar para no quedarse sin energía. H&M fue una de las primeras marcas de moda masiva en abrirle la puerta a diseñadores de alta costura. Colaboró con figuras como Karl Lagerfeld, Stella McCartney y Versace para lanzar colecciones exclusivas a precios mucho más accesibles. El logo de Versace, esa cabeza de medusa que todos reconocen, surgió de una ruina arqueológica que Gianni Versace, fundador de la marca, encontró cerca de su casa de la infancia en Calabria. En los Juegos Olímpicos de 1936, Adi Dassler logró convencer al estadounidense Jesse Owens de competir con las zapatillas que él fabricaba junto a su hermano Rudolph. Owens se llevó 4 medallas de oro y aquel episodio impulsó a la empresa a nivel internacional. Años después, los hermanos romperían su sociedad y de ahí nacerían 2 marcas, Adidas y Puma. Samsung no se dedica solo a fabricar celulares. También tiene una división de construcción especializada en proyectos de gran escala. Participó como uno de los principales contratistas del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, y fue responsable del Gran Puente de Incheon, en Corea del Sur, una obra de ingeniería emblemática de la región. El código de barras nació en 1949 de la mano de Norman Joseph Woodland y Bernard Silver, aunque pasaron varias décadas antes de que se impusiera comercialmente. Recién en 1973, IBM logró perfeccionarlo y llevarlo al mercado masivo. La patente original tenía un diseño circular, pero IBM lo adaptó al sistema lineal que hoy se ve en cada producto del supermercado. KFC fue creado por el coronel Harlan Sanders en 1952, cuando ya tenía 62 años. Su receta secreta, sin embargo, la había desarrollado años antes, durante la Gran Depresión, cuando vendía pollo en una pequeña estación de servicio en Kentucky. Aunque parezca increíble, los cacahuetes o maní no son nueces sino legumbres, y comparten familia con los frijoles, los guisantes y las lentejas. Mientras las nueces verdaderas crecen en árboles dentro de cáscaras duras, los cacahuetes maduran bajo tierra, en vainas que se desarrollan a partir de las flores de la planta. Las personas que pusieron voz a Mickey y Minnie Mouse terminaron casándose en la vida real. Wayne Allwine fue el tercer actor en darle voz a Mickey desde 1977. Rushy Taylor llegó a Disney en 1986 para interpretar a varios personajes, entre ellos Minnie. Trabajando juntos en el estudio se enamoraron, y en 1991 se casaron en una ceremonia íntima. Los cafés temáticos son toda una institución en Japón, y los Neko Cafés, cafeterías de gatos, están entre los más queridos. La idea es simple: relajarse con una taza de café, mientras varios gatos domésticos se pasean libremente por el local. El ambiente es tan apacible que muchos lo usan como escape del estrés diario. La provincia canadiense de Quebec produce más del 70% del jarabe de arce que se consume en el mundo. La técnica para extraer la savia y transformarla en jarabe se remonta a los pueblos indígenas de la región, y aún hoy, los bosques de arce de Quebec, que cubren miles de hectáreas,
sostienen una industria que es parte de la identidad nacional. En la isla de Lamu, en Kenia, las calles están hechas de piedra de coral y no circula ni un solo vehículo motorizado. Su arquitectura suajili mezcla influencias árabes, persas, indias y europeas, con casas de coral, puertas talladas a mano y balcones decorativos. Como los autos no son una opción, los habitantes se mueven en burros y se desplazan por mar en daus, las embarcaciones de vela tradicionales de la región. La piña es una de las pocas frutas que contiene bromelina, una enzima capaz de descomponer las proteínas. Por eso se la usa como ablandador natural de carnes en muchas cocinas del mundo. Huaxi, una pequeña ciudad china, tiene una particularidad económica difícil de creer. Muchos de sus residentes son oficialmente millonarios. Apodada la aldea más rica de China, debe su fortuna a una poderosa industria del acero y a una serie de inversiones que catapultaron el patrimonio de gran parte de sus habitantes. La lechuga iceberg lleva ese nombre porque, en sus inicios, se transportaba en barcos llenos de hielo para que llegara fresca al destino. Es muy baja en calorías, sí, pero su altísimo contenido de agua hace que aporte menos nutrientes que casi cualquier otra variedad de lechuga. El monte Fuji en Japón es en realidad un volcán activo que no ha hecho erupción desde el año 1707. Tiene 3 picos superpuestos formados en distintas épocas geológicas. La última erupción dejó cenizas hasta Tokio, ubicado a unos 100 kilómetros. La abeja reina puede vivir hasta 5 años, mientras que las obreras viven apenas 6 semanas en verano y algunos meses en invierno. Durante su vida, una reina puede poner hasta 2000 huevos por día, controlando con feromonas toda la dinámica social de la colonia. Si la reina muere, las obreras crían una nueva en menos de 2 semanas. El ping-pong fue inventado en Inglaterra a finales del siglo XIX como entretenimiento de salón para las clases altas en invierno. Los primeros juegos usaban tapas de libros como raquetas y una pelotita de corcho. El sonido de la pelota al rebotar inspiró su nombre onomatopéyico. La miel nunca se echa a mal si se almacena correctamente. En las tumbas del antiguo Egipto se encontraron jarras de miel de más de 3000 años que seguían siendo comestibles. Su bajo contenido de agua y propiedades antibacterianas impiden el crecimiento de microorganismos. El único alimento procesado con fecha de vencimiento de varios milenios. Los caracoles pueden dormir durante 3 años en periodos de estivación cuando las condiciones climáticas son demasiado secas o frías. Su metabolismo se ralentiza al mínimo y despiertan cuando las condiciones mejoran. Este letargo prolongado los protege de la deshidratación. Un animal que resuelve el problema del clima simplemente durmiéndose hasta que pase. El aquaplaning o hidroplaneo ocurre cuando un vehículo pierde contacto con el asfalto porque una capa de agua se interpone entre el neumático y la superficie. A partir de los 90 km/h en lluvia intensa, los neumáticos no pueden evacuar el agua lo suficientemente rápido. El auto flota literalmente sobre el agua por una fracción de segundo. El color rojo es el primero que los bebés son capaces de distinguir con claridad, ya que sus retinas, aún en desarrollo, procesan mejor las longitudes de onda largas. Por eso muchos juguetes y libros para bebés usan el rojo como color dominante. A los 3 meses, un bebé comienza a distinguir otros colores básicos. El teléfono de emergencia 112 existe en toda la Unión Europea y puede llamarse desde cualquier celular, incluso sin batería suficiente para otras funciones y sin tarjeta SIM. En muchos países también funciona aunque el celular esté bloqueado. Es el número de emergencia que más salva vidas sin que la mayoría lo conozca bien. El chocolate negro tiene más cafeína que el café por peso. Una tableta de 100 gramos de chocolate amargo puede contener hasta 50 miligramos de cafeína. Sin embargo, como se consume en porciones mucho menores que el café, el efecto estimulante suele ser más suave. La razón por la que comer chocolate de noche puede dificultar el sueño es precisamente esta.
La velocidad del sonido varía según el medio. En el aire es de 343 metros por segundo, en el agua sube a 1480 metros por segundo y en el acero puede alcanzar 5000 metros por segundo. Por eso los sonidos bajo el agua viajan mucho más rápido y se distorsionan. El río Amazonas descarga en el Océano Atlántico tanta agua dulce que su influencia sobre la salinidad del mar es detectable a más de 300 kilómetros de la costa. Representa el 20% de toda el agua dulce que todos los ríos del mundo juntos vierten al océano. La ballena jorobada compone canciones que duran entre 6 y 30 minutos y pueden repetirse exactamente durante horas. Todos los machos de una misma región cantan la misma canción, pero esta va evolucionando lentamente durante cada temporada. Si un macho incorpora un nuevo sonido, los demás lo van adoptando hasta que toda la población lo canta. El cactus saguaro de Sonora puede vivir más de 150 años y no desarrolla su primer brazo lateral hasta después de los 75 años de vida. Un cactus de 3 metros de altura puede tener ya 50 años. Almacena tanta agua en su tronco durante las lluvias que puede sobrevivir un año de sequía completa. En Namibia, existe el Parque Nacional de Namib-Naukluft, donde se encuentran algunas de las dunas de arena más altas del mundo. La duna conocida como Big Daddy alcanza alrededor de 325 metros de altura, casi tan alta como la Torre Eiffel. Son de color rojo intenso por el alto contenido de hierro oxidado en la arena. El cráneo humano está formado por 22 huesos distintos que en los bebés están separados por fontanelas para permitir el paso por el canal de parto. Con el tiempo, esos huesos se van fusionando y el cráneo se consolida como una estructura rígida. Algunos de esos puntos de fusión nunca se cierran completamente. Una arquitectura ósea que cambia durante toda la infancia. Los gorilas tienen sangre dentro del sistema ABO, igual que los humanos, aunque solo presentan tipo B. De hecho, comparten alrededor del 98.3% de su ADN con nosotros, más que cualquier otro animal, excepto el chimpancé. Pueden aprender lenguaje de signos y, en algunos estudios controlados, ciertos individuos llegaron a manejar más de 1000 signos distintos. La ciudad de Tokio tiene la red de metro más puntual del mundo, con un retraso promedio de apenas 18 segundos por viaje al año. Los maquinistas son entrenados para detener el tren con una precisión de más o menos 50 centímetros del punto exacto de parada. El kiwi, ave endémica de Nueva Zelanda, pone huevos que representan el 20% de su peso corporal, la proporción más alta de cualquier ave del planeta. Para una mujer humana sería equivalente a dar a luz un bebé de 14 kilogramos. Los árboles de un mismo bosque se comunican entre sí a través de una red de hongos micorrízicos subterráneos llamada Wood Wide Web. Los árboles más viejos y grandes, conocidos como árboles madre, distribuyen nutrientes a los más jóvenes o enfermos a través de estas conexiones. Se ha documentado que árboles de distintas especies comparten recursos en momentos de estrés. El Faro de Alejandría, construido alrededor del año 270 a.C. en Egipto, alcanzaba entre 120 y 150 metros de altura, siendo una de las estructuras más altas del mundo antiguo. Su llama podía verse a más de 50 kilómetros de distancia y era alimentada con madera constantemente. El parapente no necesita motor para mantenerse en el aire. Los pilotos aprovechan las corrientes térmicas ascendentes que se forman cuando el sol calienta el suelo. Algunos vuelos sin motor han durado más de 11 horas y recorrido más de 500 kilómetros. La clave está en leer el viento y el terreno como un mapa invisible. La Primera Guerra Mundial comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en el año 1914. Sin embargo, la cadena de alianzas que arrastró a decenas de países al conflicto tardó solo 37 días en activarse completamente. Una bala disparó un mecanismo diplomático tan tenso que ningún gobierno pudo detenerlo. El coral es en realidad un animal, no una planta,
Está formado por colonias de diminutos pólipos que secretan esqueletos de calcio para construir los arrecifes. Cada pólipo es un ser vivo que se alimenta de zooplancton. La primera fotografía de la historia fue tomada por Joseph Nicéphore Niepce en Francia en el año 1827 y requirió una exposición de más de 8 horas. La imagen muestra la vista desde su ventana y es tan borrosa que apenas se distinguen los techos y el cielo. Hoy se conserva en la Universidad de Texas. El kiwi es la única ave que tiene las fosas nasales en la punta del pico, lo que le permite olfatear lombrices bajo tierra mientras camina. Sus ojos son pequeños y tiene muy poca visión, pero su olfato es tan desarrollado que localiza presas a 10 centímetros de profundidad. No tiene alas funcionales y corre en lugar de volar. La tribu Pirahã en la Amazonia brasileña habla un idioma que no tiene palabras para los números, colores, tiempos verbales pasados o futuros, ni conceptos abstractos como justicia o Dios. Su lenguaje se limita al presente y lo que se puede percibir directamente. El lingüista Daniel Everett pasó décadas estudiándolos y concluyó que su idioma desafía las teorías universales de la lingüística. El mercado de Tokio Tsukiji fue durante décadas el mayor mercado de pescado del mundo, con más de 700 especies distintas y ventas diarias que superaban los 28 millones de dólares. Los pingüinos de Magallanes en la Patagonia forman parejas monógamas que se reúnen en el mismo lugar cada año durante décadas. Cuando el macho vuelve de meses en el mar, reconoce a su hembra entre miles por su voz característica. La tasa de fidelidad es superior al 90%. El café es la segunda mercancía más comercializada del mundo después del petróleo. Más de 2.000 millones de tazas se consumen cada día a nivel global. La planta de café tarda entre 3 y 4 años en dar sus primeros frutos después de ser plantada y puede producir durante décadas. El río Rin en Alemania fue tan contaminado durante el siglo XX que en los años 70 prácticamente no había vida en él. Desde entonces, gracias a décadas de políticas de saneamiento y regulación industrial, ha recuperado más de 50 especies de peces y es hoy uno de los ríos más recuperados de Europa. La ciudad de Venecia se hunde aproximadamente 2 milímetros al año por el efecto combinado de la extracción histórica de agua subterránea y el cambio climático que eleva el nivel del mar. En los últimos 100 años ha bajado más de 20 centímetros. El árbol del baobab de Madagascar puede almacenar hasta 120.000 litros de agua en su tronco durante la temporada de lluvias para sobrevivir los meses de sequía. Viven entre 500 y 2.000 años y sus troncos huecos han servido como refugios, tabernas e incluso cárceles. La ciudad subterránea de Derinkuyu en Turquía fue excavada hace más de 2.000 años y podía albergar a 20.000 personas junto con sus animales domésticos y sus provisiones durante meses. Tenía 18 niveles de profundidad, ventilación natural, cocinas, bodegas y lugares de culto. El Coliseo romano podía vaciarse completamente en menos de 15 minutos, gracias a su sistema de 80 entradas numeradas llamadas vomitoria. Cada salida desembocaba directamente en un corredor que llevaba al exterior sin necesidad de pasar por espacios comunes. Era la solución arquitectónica más eficiente de gestión de multitudes del mundo antiguo. Las hormigas cortadoras de hojas no comen las hojas que transportan. Las usan para cultivar un hongo específico dentro de sus colonias, del cual se alimentan exclusivamente. Llevan miles de años practicando la agricultura antes que cualquier humano. Una civilización agrícola que lleva 47 millones de años perfeccionando su única cosecha. El sonido del trueno tarda aproximadamente 3 segundos en recorrer 1 kilómetro. Por eso, si contás los segundos entre el relámpago y el trueno, y los dividís por 3, obtenés la distancia aproximada de la tormenta en kilómetros. Los marineros usaban este método para navegar antes de los radares. La física convertida en herramienta de supervivencia cotidiana. El maratón olímpico mide 42 kilómetros con 195 metros exactamente
por un accidente histórico. En los Juegos de Londres de 1908, la distancia se extendió para que la carrera comenzara bajo la ventana del cuarto de los hijos del rey y terminara frente al palco real. La ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, tiene más puentes que cualquier otra ciudad del mundo, con 444 en total, superando incluso a Venecia. La razón es que está construida en la confluencia de 3 ríos. Irónicamente, es conocida mundialmente por el acero, material con el que están hechos la mayoría de sus puentes. El primer videojuego comercial de la historia fue Pong, lanzado por Atari en 1972. Fue tan simple que sus instrucciones completas eran: insertar moneda, evitar que la pelota pase. En su primer año de lanzamiento, las máquinas en bares comenzaban a fallar porque estaban desbordadas de monedas. La ballena azul es el animal más grande que ha existido en toda la historia de la Tierra, superando incluso al dinosaurio más grande conocido. Un adulto puede medir hasta 30 metros y pesar 180 toneladas. Su lengua sola pesa tanto como un elefante y su corazón es del tamaño de un auto pequeño. El oído humano puede distinguir entre más de 1 millón de tonos diferentes y detectar diferencias de frecuencia de hasta 1 Hz. Sin embargo, el dolor que causa un sonido extremadamente fuerte puede llegar a dañar las células ciliadas del oído interno de forma irreversible. A diferencia de otras células del cuerpo, estas no se regeneran. Las esponjas de mar son los animales más simples del planeta. No tienen sistema nervioso, digestivo ni muscular. Sin embargo, pueden filtrar hasta 20.000 litros de agua por día a través de su cuerpo para alimentarse de partículas microscópicas. Algunas especies viven más de 10.000 años. El animal más primitivo y más longevo del océano. El aceite de palma está presente en más del 50% de los productos envasados en los supermercados: galletas, chocolates, champús, lápices de labios, jabones y margarinas. Su cultivo es responsable de la deforestación de millones de hectáreas de selva tropical en Indonesia y Malasia. Buscarlo en las etiquetas es difícil, porque aparece bajo más de 50 nombres distintos. La ciudad de Chernóbil, abandonada después del desastre nuclear de 1986, fue declarada Parque Natural en 2016, porque la naturaleza reconquistó completamente el territorio. Hoy hay más de 250 especies de aves, lobos, jabalíes y hasta osos que no existían en la zona antes del accidente. La Biblioteca de Alejandría en Egipto fue la colección de conocimiento más grande del mundo antiguo, con estimaciones de entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro. No fue destruida en un solo incendio como dice el mito. Declinó gradualmente durante siglos por falta de financiamiento y por una serie de incidentes. La velocidad de caída libre de un cuerpo humano en posición horizontal es de aproximadamente 192 km por hora. En posición vertical con los pies hacia abajo, puede superar los 300 km por hora. El planeta Urano gira en su eje de forma casi completamente horizontal, con una inclinación de 97 grados respecto a su órbita. Esto significa que sus polos están casi en el mismo plano que su ecuador y que cada polo recibe 42 años de luz solar, seguidos por 42 años de oscuridad total. En 1928, el escocés Alexander Fleming descubrió la penicilina por accidente al notar que un hongo había contaminado su cultivo de bacterias y que las estaba matando. En lugar de descartar el experimento, se preguntó por qué. Su curiosidad salvó más vidas que cualquier otro descubrimiento médico de la historia. Un Petri contaminado que cambió el mundo. El tomate fue considerado venenoso en Europa durante más de 2 siglos después de su llegada desde América en el siglo XVI. La gente lo cultivaba como planta ornamental, pero no lo comía porque sus hojas son tóxicas y los frutos huelen intensamente. La confusión con otras plantas de la misma familia, como la belladona, reforzó la desconfianza. En la antigüedad romana, el garum era una salsa de pescado fermentado que se usaba como condimento en prácticamente todas las comidas, desde las más humildes hasta los banquetes imperiales.
Se fabricaba enterrando capas de pescado con sal bajo el sol Mediterráneo durante meses. Su olor era tan fuerte que la producción estaba prohibida dentro de las ciudades. La planta Welwitschia mirabilis en el desierto de Namibia solo produce 2 hojas durante toda su vida, pero pueden vivir más de 2000 años. Las hojas se parten y desgastan con el tiempo volviéndose un enredo de tiras, pero nunca se renueva. Son las mismas 2 hojas desde que germinó el ejemplar. En Islandia se puede nadar en agua geotérmica, al aire libre durante los meses más fríos del año, gracias a piscinas naturales y artificiales alimentadas por aguas volcánicas. La más famosa es la Laguna Azul, con temperaturas de entre 37 y 40 grados Celsius. Muchas de estas piscinas son accesibles durante tormentas de nieve. El mapa de Piri Reis, dibujado por el almirante otomano en 1513, muestra la costa de América del Sur y lo que muchos interpretan como la Antártida, 300 años antes de su descubrimiento oficial en 1820. Los debates sobre su origen exacto continúan. Los peces payasos son todos macho al nacer, y el pez dominante en un grupo puede convertirse en hembra cuando la hembra del grupo muere. Es decir, el personaje de Nemo en la película debería haberse convertido en la nueva madre tras la muerte de su progenitora en la primera escena. El hierro que corre por tu sangre en la hemoglobina fue sintetizado en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio se formaron en el interior de estrellas que murieron antes de que existiera el sistema solar. Estamos literalmente hechos de polvo de estrellas muertas. El lenguaje de señas no es universal. Cada país tiene su propio lenguaje de señas con gramática y vocabulario distintos, aunque comparten ciertos elementos básicos. El lenguaje de señas americano y el británico, por ejemplo, son tan diferentes entre sí que 2 sordos de esos países no pueden comunicarse fácilmente. El cóndor andino puede planear durante horas sin mover las alas aprovechando las corrientes térmicas. Llega a volar más de 200 kilómetros sin un solo aleteo. Su envergadura de hasta 3 metros y 20 centímetros lo convierte en el ave terrestre con mayor envergadura del mundo. Un planeador biológico que usa el calor de la Tierra como motor. El río Amazonas no tiene puentes sobre su cauce principal en ninguno de sus más de 6.000 kilómetros de longitud. La razón es la anchura extrema del río en muchos tramos, que supera los 10 kilómetros, combinada con la escasez de ciudades grandes a ambas orillas. El cruce se realiza en barcazas y ferrís. La hormiga de fuego puede sobrevivir inundaciones formando una balsa viva de miles de individuos que permanecen unidos por sus patas y mandíbulas. La balsa flota porque las burbujas de aire quedan atrapadas entre los cuerpos de las hormigas. Pueden flotar así durante semanas. Una solución colectiva tan eficiente que ningún ingeniero la habría diseñado mejor. El sonido puede encender una vela. Investigadores demostraron que ondas sonoras de suficiente amplitud generan fluctuaciones de presión que pueden desestabilizar y apagar una llama. La agencia DARPA desarrolló extintores basados en ondas sonoras que suprimen el fuego sin agua ni químicos. El sonido, literalmente combatiendo el fuego, el agua de mar es tan densa que los objetos flotan en ella con mayor facilidad que en agua dulce. El mar muerto, con una salinidad 10 veces mayor al océano, permite que las personas floten sin ningún esfuerzo, y es casi imposible hundirse en él. La mayor concentración de sal lo hace uno de los ambientes más inhóspitos para la vida. El dinosaurio más grande conocido fue el Patagotitán majorum, descubierto en Argentina en el año 2016. Medía unos 37 metros de largo y pesaba alrededor de 70 toneladas, el equivalente a 10 elefantes africanos. Fue tan grande que sus huesos tardaron en excavarse completos más de 4 años. La primera película de la historia fue una grabación de 10 segundos de un caballo galopando, realizada por Edward Muybridge en 1878 para resolver una apuesta
si durante el galope hay un momento en que los 4 cascos del caballo están en el aire al mismo tiempo. La respuesta fue sí. Y hasta acá llegamos con este recorrido. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste y activa la campanita para no perderte ningún dato curioso del próximo video de Zarpado.